placer estar con ustedes y es un placer aún mayor compartir la palabra de Dios en esta noche con ustedes. Yo les pido que antes de que entremos en la enseñanza de lo que Dios nos quiere hablar en esta noche, le pedimos a Él que Él sea el que guíe lo que nosotros vamos a estudiar hoy, que Él sea el que nos hable. Entonces les pido que inclinemos nuestro rostro allí donde están y le pidamos a Dios la dirección. Señor, gracias en esta noche te damos, Dios, porque eres grande, Señor, porque eres digno, Padre, y porque nos has permitido estar aquí, Señor, para aprender más de ti. Dios, pedimos que en esta noche tú seas guiándonos, tú seas hablándonos, Señor, y que sean tus palabras, Dios, las que puedan enseñarnos y nos puedan guiar a escudriñar la palabra. Padre, te damos muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad, Señor, de compartir la palabra, Dios, y enséñanos. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de compartirles el tema que quiero hablarles hoy, que se llama Obediencia a Dios en medio de la desesperanza, yo quiero que pensemos ahí donde están. Voy a levantar algo que a mí me pasa, o me ha pasado muchísimas veces, y es de lo que quiero hablarles en esta noche. No sé si muchas veces ustedes han estado parados frente a un público, a un ministerio, a un grupo juvenil, que ustedes saben que no están produciendo nada, pero que Dios puede hacer algo por esa iglesia que literalmente ustedes sienten que está muerta. Dios puede hacer algo. Saben, yo he estado parada muchísimas veces y he estado enfrentada muchísimas veces a estos ministerios, y quiero pedirles que para hablar de esto hoy leamos Ezequiel 37, 1 al 14. Ezequiel 37, 1 al 14, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Ustedes pueden seguirme en las versiones que tengan. Ezequiel 37, 1 al 14 dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y dile: Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar en espíritu y en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos secos y hemos perecido, se han secado, nuestros huesos y hemos perecido en nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, el que hablé, el que lo hice, porque yo soy el Señor. Amén. Esta historia que encontramos aquí es el caso de Ezequiel. Es el caso de Ezequiel, un hombre que entra en un momento de éxtasis y es llevado por el Espíritu a ver un valle de huesos secos. No sé, ahí donde estamos, pensemos, no sé si alguien sabe
¿cuántos huesos tiene el cuerpo? El cuerpo tiene 206 huesos. De estos 206 huesos que se encontraban en el valle, dicen que no solo era de una persona, sino que era una gran multitud, era un ejército. Entonces podríamos pensar tal vez en miles o en millones, no sabemos en cuánto. Podríamos pensar que Ezequiel estaba presenciando en este valle tantos huesos. Pero ¿qué hay de interesante? Lo primero es la pregunta que le hace Dios: ¿vivirán estos huesos? Pero ¿qué es lo que le responde Ezequiel? Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes. Entonces lo primero que podemos pensar es que el profeta debió de estar seguro de que Dios podía hacer algo por esos huesos, porque él dijo: Señor, tú lo sabes. Lo segundo es que Ezequiel obedece el mandato de Dios. En medio del asombro que tenía Ezequiel al ver todos estos huesos, Ezequiel obedece el mandato de Dios y ve actuar a Dios en medio de esto. La orden que recibía Ezequiel fue una orden que él ejecutaba. Y gracias a esto él pudo contemplar las maravillas que podía hacer Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 4 y el 7 de Ezequiel 37, 4 y 7. Nos pido que vamos a leerlo nuevamente. Y dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y el 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ezequiel obedeció la palabra de Dios, y no solo él obedeció, sino que también pudo ser partícipe de la maravilla que hizo Dios en ese momento. Lo tercero es que Ezequiel le revela la interpretación de la visión y el mensaje de lo que Dios quería hacer con Israel. Entonces lo primero fue que Ezequiel tuvo la certeza que Dios podía hacer algo en sus huesos. Lo segundo fue que Ezequiel escuchó y obedeció a la palabra de Dios. Y lo tercero es que Ezequiel fue partícipe de esa gran maravilla y le fue a revelar la interpretación de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. La interpretación de la visión fue que los huesos secos eran Israel. El volver a la vida es el retorno a su tierra. Como bien sabemos, Israel estaba pasando por un momento de esclavitud, un momento donde estaban en cautiverio por parte del pueblo de Babilonia, del reinado de Babilonia. Y volver a su retorno, volver a su tierra era lo que ellos deseaban. Es por eso que el mensaje para Israel era que Dios los iba a sacar de sus tumbas y los llevaría a la tierra de Israel, donde tendrán una nueva vida, donde les pondrá en su tierra, la tierra que les había prometido, y Dios hará esto para que Israel conozca quién es el Señor. Dios permite que Ezequiel mire esta escena escalofriante de los huesos secos volviendo a la vida para que éste comprenda el estado en que Israel se estaba encontrando, para que él comprenda lo que Dios puede hacer en medio del estado en que Israel estaba, y para que él comunique con autoridad el mensaje que Dios le tenía a Israel. Saben, en ocasiones me he preguntado como Ezequiel: Señor, de vivir en estos huesos, me he preguntado: Señor, tú lo sabes, pero en ocasiones he contestado: no creo que puedan vivir. Pero saben, siempre la respuesta la tenemos. Entonces lo primero es que frente a las situaciones imposibles en mi ministerio, solo Dios sabe qué van a pasar. La situación de Ezequiel no es diferente a lo que yo veo cuando me ubico frente a un ministerio o una iglesia que se encuentra calcinada y que no hay ninguna esperanza. Una iglesia que se encuentra opacada, una iglesia que se encuentra muerta y ya no hay ninguna esperanza. Frente a estas situaciones difíciles, nos resta solo creer en que Dios sabe lo que puede hacer con esa iglesia. Y ante la pregunta: ¿podrá ser esa iglesia restaurada? La respuesta: solo Dios la sabe, hermanos. Lo segundo es que hay algo particular, y es que Ezequiel obedece al mandato de Dios. En medio del asombro que lo llevó al ver los 206 huesos, que como ya dijimos eran de una sola persona, en medio de ese asombro que eran muchísimos huesos, Ezequiel obedece el mandato de Dios y le habla a sus huesos. Obedecer el mandato de Dios en medio de situaciones difíciles permite ver y participar en la maravilla del ministerio. Permite
creerle, y no solo creerle, sino obedecerle. Recibir una orden divina y cumplirla al pie de la letra y en el momento exacto. No cuando yo quiera, cuando yo piense, sino hacerlo tal y como Dios nos ha mandado. Y en el momento que debe ser, aunque muchas veces nosotros no veamos esperanza. Dios va a compensar primero la confianza que hemos tenido en Él. Y esos resultados sorprendentes cuando cumplamos de nuestra parte, cuando somos obedientes, vamos a poder ser partícipes de esas maravillas que puede hacer nuestro ministerio en nuestra iglesia. Lo tercero es que a Ezequiel le revela la interpretación de la visión y el mensaje de lo que Dios quiere hacer con Israel. Entre mayor sea nuestro grado de obediencia a Dios, mayor va a ser el nivel de responsabilidad en nuestro ministerio. La obediencia de Ezequiel produjo la responsabilidad de conocer el mensaje de Dios, del Señor, al pueblo, y no solo al pueblo de conocerlo, sino que tenía que comunicárselo al pueblo. Es esa responsabilidad de comunicar las palabras de Dios. Las personas que les han sido revelados los propósitos de Dios son aquellas que han creído en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios puede hacer con ese ministerio, en lo que Dios puede hacer por esa iglesia. Dios nos permite ver escenas escalofriantes en nuestro ministerio para transmitirnos un mensaje nuevo para la congregación. Ezequiel fue al ver esta escena tan escalofriante, Ezequiel fue confrontado. Y creo que Ezequiel aún pudo entender más lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Y a veces Dios nos permite ver esas escenas, aunque no queramos, para que nosotros entendamos lo que está pasando y para que entendamos que a pesar de lo que está pasando, la gloria de Dios, lo que Él puede hacer es mucho mayor de lo que nosotros creemos. Él le mostró un lugar aterrorizante para dar un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza siempre está hecho con Dios. Debemos de buscarlo, Él sabe qué hacer en esos momentos con nuestro ministerio. Dios nos ha puesto frente a esa situación de desesperanza para que creamos en lo que Él puede lograr y sintamos la necesidad para que en medio de esas crisis escuchemos su palabra y podamos llevar un mensaje claro y de esperanza a la congregación. Frente a situaciones de desesperanza en el ministerio, tengamos la convicción de que Dios sí sabe qué puede hacer, que Dios sí sabe qué va a pasar y que Él puede hacer que algo pase. O estamos en situaciones que parezcan sin salida para ver y disfrutar de sus maravillas, para ver cómo nuestro ministerio crece. Nuestra obediencia a Dios aumenta la responsabilidad de nuestro ministerio y aumenta nuestra responsabilidad delante de Dios, primero que todo, y permite que el mensaje de Dios sea nuevo y de esperanza para su pueblo, un pueblo que muchas veces está muerto. Hermanos, yo quiero finalizar con esta frase. Obedezcamos a Dios en medio de la desesperanza, para que comprendamos lo que Él quiere hacer y podamos comunicarle el mensaje al pueblo. Permítanme orar por ustedes y también les pido que oremos aún por los que no se encuentran en este momento, porque creo que es una situación que hemos vivido y muchos estamos viviendo en este momento, pero debemos de tener esperanza. Él sabe qué hacer en ese momento, Él tiene la solución. Nosotros debemos simplemente confiar en Él y entregarse, obedecerle y esperar para ser partícipes y ver sus maravillas. Entonces inclinemos nuestro rostro y pidamos a Dios para que sea el que nos guíe. Señor, gracias porque sabemos que nos has hablado en esta noche. Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que harás en nosotros, por lo que harás en nuestro ministerio, Dios. Y te pedimos para que seas guiándonos, Padre, para que podamos escuchar lo que hay en tu corazón, para que podamos hablarles y dar aliento nuevo a nuestros ministerios, a nuestro pueblo, Señor, dar aliento nuevo, Señor, en nuestras iglesias. Padre, te pedimos que nos guíes, que nos enseñes aún cada día a mostrarte en todo lo que hagamos. Te exaltamos, Señor, y ayúdanos a hacer como Ezequiel, a creer siempre en ti. Señor, descansamos en que tú tienes la solución, Señor, aún a las iglesias muertas, a los ministerios muertos. Tú tienes la solución, Padre, a muchos